El ambiente en la sala quedó en silencio en el instante en que el abogado pronunció las palabras, su única nieta. Fue el tipo de silencio que no solo cae, sino que se desploma pesado e innegable como algo que se rompe en el aire. Sentí docenas de ojos girar hacia mí, afilados como miras láser. Yo estaba de pie cerca de la parte trasera de la sala de conferencias, todavía con mi uniforme de servicio de la Marina, las manos entrelazadas detrás de mí por costumbre, tratando de parecer lo más discreta posible entre una sala llena de oficiales afligidos y parientes impacientes. Pero de repente todas las miradas se clavaron en mí. Entonces el abogado me miró directamente a mí, no más allá de mí, no cerca de mí, sino a mí, y preguntó, «Sargento Elena, ¿sabe usted quiénes son sus padres biológicos?» Fue una pregunta tan absurda que por un segundo honestamente pensé que le estaba preguntando a alguien detrás de mí. Mi garganta se apretó y el suelo pareció moverse lenta y sísmicamente, como un temblor que comenzaba muy por debajo de los pulidos suelos de madera. Abrí la boca para responder, pero no salió ningún sonido. Había venido a la lectura del testamento por respeto, nada más. No esperaba nada, excepto quizás una breve mención en la sección de agradecimiento al personal médico que había asistido al general durante su enfermedad final. Ciertamente no esperaba lo que fuera esto. No era nadie importante. Solo era una marine que casualmente había sido asignada a él en sus últimos meses. Cerré los ojos por un momento calmando mi respiración, y la pregunta se abrió camino a través de viejos recuerdos. Mantuve enterrados recuerdos de una infancia con huecos donde deberían haber estado las explicaciones, recuerdos de una madre que siempre esquivó mis preguntas sobre mi origen. Recuerdos de un padre que nunca estuvo. Pero antes de que pudiera siquiera formular una respuesta, el abogado ya se había vuelto hacia el papel que esperaba. La habitación se había convertido en una cámara de presión, exprimiendo cada pensamiento de mi cabeza excepto uno. ¿Qué acaba de decir? Me obligué a ponerme más recta para ocultar el temblor que sentía por dentro. Los marines no se inmutan, especialmente no frente a una multitud. Pero por dentro algo se estaba abriendo. Hasta ese momento, la mañana había sido dolorosamente normal. Había conducido hasta la oficina del abogado en mi destartalada camioneta azul, la misma que había tenido desde el campamento de infantería de Marina de San Fernando, y la había estacionado entre un impecable SUV negro y un Lexus que probablemente costaba más que todos mis ahorros. No estaba segura de pertenecer allí, pero el abogado del general Santiago me había insistido en que asistiera. Solicitó su presencia personalmente, había dicho. Supuse que era una formalidad. Dentro del edificio había subido en el ascensor con un grupo de oficiales en sus uniformes de gala. La mayoría de ellos conocían al general desde hacía décadas. Yo era una extraña, una marine más joven que solo se había cruzado con él en el capítulo final de su vida. Asintieron cortésmente, pero sus ojos decían la verdad. ¿Qué haces aquí? Cuando las puertas del ascensor se abrieron, los seguí hasta la gran sala de conferencias. En el centro había una pulcra mesa de caoba lo suficientemente grande como para albergar una cumbre diplomática. Fotografías enmarcadas adornaban las paredes, el general estrechando manos con presidentes, recibiendo delegaciones internacionales, entregando medallas a miembros del servicio. Tomé asiento cerca de la parte trasera, eligiendo la misma posición instintiva que siempre elegía, un lugar donde podía observar sin ser observada. Luego llegó la familia. Sobrinos, primos, personas que parecían relacionadas solo por sus expresiones coincidentes de molestia y derecho. Llenaron la habitación con ruidosos saludos y suspiros impacientes. Era obvio que no estaban allí para llorar. Estaban allí para cobrar. Cuando el abogado finalmente llegó, llevando una gruesa carpeta y con una expresión de neutralidad profesional, la habitación cayó en un silencio inquieto. Comenzó a leer los pequeños legados del testamento, a organizaciones benéficas, a antiguos empleados, a viejos amigos de la larga carrera militar del general. Escuché con respeto sin esperar nada, sin querer nada. Simplemente estaba cumpliendo lo que creía que podría ser mi último deber con el hombre al que había cuidado. Pero luego el abogado pasó a la sección final del testamento, y todo cambió. A medida que el peso de su pregunta se asentaba en la habitación, sentí algo que no había sentido desde mi primer despliegue en el extranjero. Un miedo silencioso y creciente del tipo que surge no del peligro, sino de la verdad. ¿Sabía quiénes eran mis padres biológicos? Sí y no. Conocía a mi madre. Conocía los ojos cansados que intentaba ocultar detrás de una máscara de pestañas barata de farmacia. La forma en que me frotaba la espalda en círculos cuando tenía pesadillas. La forma en que trabajaba doble turno en un supermercado para que yo pudiera tener una oportunidad en la universidad. Pero nunca me habló de mi padre. Nunca me dijo por qué evitaba ciertas preguntas. Nunca me dijo por qué mi certificado de nacimiento parecía incompleto. Y nunca la presioné más de lo que ella permitía.
Ella era todo lo que tenía. Cuando murió, las preguntas murieron con ella. O eso pensé. Ahora en una habitación llena de extraños, militares de alto rango con uniformes impecables, los más ricos oportunistas sociales de la provincia de Málaga y miembros de la familia que parecían listos para destrozarse por las migajas que el general había dejado, me quedé inmóvil, sin saber si el suelo bajo mis botas era el mismo que había conocido un momento antes. Sentí como si el universo se hubiera abierto para revelar una verdad que no estaba lista para ver. Y sin embargo allí estaba, esperando, exigiendo. El abogado se aclaró la garganta suavemente, tratando de incitarme a una respuesta. Pero todo lo que pude susurrar fue una sola palabra, apenas audible, incluso para mí misma. No. No le respondí al abogado de inmediato. Las palabras padres biológicos resonaron en mi cabeza como si alguien hubiera tirado una sartén en un pasillo silencioso de un hospital. Todos los ojos seguían puestos en mí, esperando, sopesando, juzgando. Mi cara se puso caliente como siempre lo hacía cuando una pregunta se acercaba demasiado a algo que había pasado toda la vida evitando. ¿Sabía quiénes eran mis padres biológicos? Respiré, pero no sentí que llegara a mis pulmones. No, dije finalmente, mi voz apenas un susurro. Realmente no. Un murmullo recorrió la habitación. Uno de los sobrinos del general, un hombre corpulento con un traje a medida, soltó un fuerte y disgustado bufido. Entonces, ¿qué diablos hace aquí?, espetó. Ella solo era la enfermera. Esto es ridículo. Solo la enfermera. Había escuchado esa frase de muchas formas a lo largo de los años. Solo la enfermera. Solo la ayuda. Solo la persona que cambiaba los vendajes a las 2 de la mañana mientras todos los demás dormían. Dejé que las palabras se deslizaran sobre mí, como había aprendido a hacer en turnos largos con familias difíciles y pacientes arrogantes. Pero por dentro algo se apretó con fuerza. El abogado, el señor Romero, levantó una mano. Llegaremos a eso, dijo con firmeza. Señorita Elena, si se queda hasta que terminemos, le explicaré todo lo que pueda una vez que termine la lectura formal. El general Santiago fue muy específico en que usted estuviera aquí. Muy específico. La frase me sentó mal en el estómago. Me hundí en mi silla, y mi mente hizo lo que siempre hacía cuando alguien mencionaba a mi verdadera familia. Retrocedió. Crecí en un estrecho apartamento en el segundo piso encima de una lavandería en una parte de la ciudad, por la que la mayoría de la gente pasaba sin verla. El edificio temblaba cuando los camiones pasaban rumbando. Pero para mí, era mi hogar porque mamá estaba allí. Trabajaba de día en un supermercado y de noche limpiando oficinas. Llegaba a casa oliendo a limpiador de suelos y jabón para platos, se quitaba los zapatos con un gemido y aún así lograba sonreírme. En las noches buenas, calentaba una pizza congelada y la comíamos en platos de papel frente a un viejo televisor. Solo nosotras, chicas, decía, golpeando su lata de refresco contra la mía. Estamos bien, cariño. Nunca hubo un padre en esa foto. Ni una silla extra en la mesa, ni una voz grave en el pasillo, ni visitas de fin de semana ni llamadas de cumpleaños. Cuando era pequeña y preguntaba, ella siempre daba la misma respuesta. Él no estaba listo para ser padre, decía, su expresión cerrándose. Pero estamos bien. Nos tenemos la una a la otra. Eso es suficiente. Una tarde lluviosa, cuando tenía unos 9 años, fui a buscar libros para colorear en su armario y encontré una caja de cartón. Dentro había algunas fotografías descoloridas, algunos sobres amarillentos y una pulsera de hospital con diminutas letras negras. No, Carter. Domínguez. Cuando mamá entró y me vio con la pulsera, el color se le fue de la cara. ¿De dónde sacaste eso?, preguntó más bruscamente de lo que jamás la había oído. De tu armario, dije. Es mío. ¿Por qué dice Domínguez? Cruzó la habitación en 3 rápidos pasos y suave pero firmemente me la quitó de la mano. Por un momento solo la miró fijamente con la boca apretada en una línea fina. Eso es solo un viejo error, dijo finalmente. Papeleo. No importa. ¿Pero por qué? Empujó la caja de vuelta al armario y cerró la puerta. Luego se arrodilló frente a mí. Así que estábamos ojo a ojo. Elena, escúchame, dijo en voz baja. Tú eres mi hija. Yo soy tu madre. Eso es lo que importa. Algunas cosas del pasado no nos ayudan. Solo nos duelen. ¿Entiendes? No. Realmente no. Pero asentí porque pude ver lo asustada que estaba, y la amaba más de lo que amaba cualquier respuesta. Después de eso, dejé de hacer preguntas directas. La curiosidad nunca desapareció.
Simplemente se ocultó. Noté cómo se encogía ante los sobres gruesos en el correo. La forma en que rasgaba algunas cartas por la mitad sin abrirlas. La forma en que cambiaba de tema. Siempre que los abuelos o los primos aparecían en las historias de otras personas. Nunca visitamos a la familia extendida para las vacaciones. No había fotografías antiguas de la familia en las paredes. No había historias de cuando yo tenía tu edad de nadie más que de ella. Éramos solo nosotras, una isla de dos. Años más tarde, sentada en esa pulcra sala de conferencias con los parientes del general murmurando a mi alrededor, casi podía oler el viejo apartamento de nuevo. Jabón de lavandería, café barato, su perfume de farmacia. Podía sentir el plástico liso de esa pulsera de hospital en mi mano. Después de que mamá murió, demasiado joven, sus pulmones finalmente cedieron después de años de productos químicos de limpieza y humo de segunda mano, volví a revisar sus cosas, buscando esa caja. Se había ido. También los papeles y las fotografías. Todo lo que dejó atrás fue una nota escondida en su Biblia gastada. Perdónate. Perdóname. Sigue adelante. En ese momento asumí que se refería al dolor común, perdonarme por no haberla salvado. Perdonarla por haberme dejado sola. Pero con el señor Romero preguntando por mis padres biológicos y toda una sala llena de extraños mirándome, las palabras se sentían más pesadas, como si pertenecieran a un secreto que aún no conocía. ¿Qué había hecho exactamente que necesitara ese tipo de perdón? Señorita Elena. La voz del señor Romero me trajo de vuelta al presente. La lectura había terminado. La gente se levantaba, las sillas chirriaban, las voces agudas de indignación. Me di cuenta de que no había oído una sola palabra de las últimas páginas. Me puse de pie automáticamente. Sí. Si se queda unos minutos, dijo bajando la voz para que solo yo pudiera oír, le explicaré por qué el general Santiago la quería aquí. Hay documentos que necesita ver. Mi corazón volvió a latir con fuerza. Miré alrededor de la habitación a las caras enojadas, a los parientes que claramente esperaban un final muy diferente al que acababan de escuchar, y comprendí algo simple y aterrador. Sea lo que sea esto, pensé, mi vida no volverá a la normalidad después de hoy. El señor Romero me guió fuera de la sala de conferencias y hacia un pasillo tranquilo con fotografías enmarcadas de jueces, oficiales y abogados jubilados. La alfombra amortiguaba nuestros pasos, y en el momento en que la puerta se cerró detrás de nosotros, la charla enojada de los parientes del general se convirtió en un zumbido distante e irritante como avispas atrapadas detrás de un cristal. Señaló hacia una sala de consulta más pequeña. Siéntese, dijo. Esto puede llevar un momento. Mi pulso martilleaba en mis oídos. Me senté rígidamente en una silla de cuero que chirrió bajo mi peso, las manos entrelazadas en mi regazo como si estuviera de vuelta en la escuela de enfermería, esperando que un instructor me diera una calificación. El señor Romero tomó asiento frente a mí, y abrió una delgada carpeta de papel manila. Sargento Elena, comenzó suavemente. Me doy cuenta de que está confundida. Para ser honesto, cuando el general me compartió sus sospechas por primera vez, yo también era escéptico. Pero a medida que su salud disminuía, se volvió muy seguro. ¿Seguro de qué?, pregunté, tratando de mantener mi voz firme. Me miró a los ojos. De que usted estaba conectada a él. Parpadeé. ¿Conectada cómo? En lugar de responder, deslizó una pequeña pila de documentos hacia mí. El de arriba era una copia de mi certificado de nacimiento, o más bien la versión simplificada que siempre había conocido. La que tenía campos faltantes, la que mamá siempre desestimaba como un simple error de papeleo. Debajo había una nota manuscrita con la letra audaz e inclinada del general. Encuéntrala. Confirma. Mi estómago se apretó. ¿Por qué tendría esto? El señor Romero entrelazó sus manos. Porque lo solicitó a través de los canales legales. Sabía que usted había sido adoptada y sabía que su madre había usado dos apellidos diferentes en los años posteriores a su nacimiento. Sentí que la sangre se me iba de la cara. ¿Cómo sabría eso? Porque su madre sirvió en una base militar, dijo en voz baja. Era enfermera civil allí hace 31 años. Contuve la respiración. Tragué saliva con fuerza. Mi madre nunca mencionó eso. El general Santiago la recordaba. Lo dijo muy claramente. Me recosté tratando de entenderlo. ¿Pero por qué? Cogió otro documento, una foto de personal descolorida grapada a un formulario. Una versión más joven de mi madre me miró con una blusa sencilla, el cabello recogido, los ojos llenos de incertidumbre. Y algo más. Miedo, esperanza, no podía saberlo. Recorrí su rostro con el pulgar.
Se parece a mí, susurré. El señor Romero asintió. El general Santiago solicitó todos los archivos que pudo obtener legalmente. Cuando vio su foto en el directorio del hospital, dijo que sintió un déjà vu. Cerré los ojos. Casi podía escuchar la voz de mamá de nuevo, tensa y temblorosa. Algunas cosas del pasado no nos ayudan. Solo nos duelen. ¿Qué le dijo?, le pregunté. Que había conocido a su madre, dijo, y que ella abandonó la base abruptamente sin explicación. Trató de encontrarla, pero su rastro se enfrió a los pocos meses. Siempre lo lamentó. Mi garganta se apretó. ¿Por qué lamentarlo? ¿Quién era ella para él? Dudó un momento, pero lo suficiente para que el miedo me recorriera la columna vertebral. Señor Romero, dije, mi voz ligeramente quebrada. Por favor, necesito la verdad. Exhaló. Él creía que ella era su sobrina, la hija de su hermana. El mundo se inclinó. Agarré el borde de la mesa para estabilizarme. Eso la convertiría en mí. Sí. Asintió lentamente. Él creía que usted era su nieta. Negué con la cabeza como si la negación pudiera cambiar la realidad. Mi mamá nunca dijo nada. Dijo que no tenía familia. Es complicado, dijo suavemente. Las historias familiares a menudo lo son. Volvió a meter la mano en la carpeta y sacó una pequeña llave de latón. Antes de fallecer, el general me pidió que le diera esto. Abre un baúl de almacenamiento en su casa, algo que guardó durante décadas. ¿Qué hay dentro? Me dio una sonrisa triste. No lo sé. Dijo que lo entendería cuando llegara el momento. Sostuve la llave en mi palma. Se sentía extrañamente cálida, como si me hubiera estado esperando. No entiendo, susurré. ¿Por qué no se puso en contacto antes si pensaba que yo era de la familia? ¿Por qué no dijo nada? El señor Romero dobló la carpeta de manila suavemente, como si sellara algo delicado dentro. No quería cargarla sin pruebas. Conocía los riesgos de equivocarse, especialmente dada la naturaleza contenciosa de sus parientes. Asentí lentamente, recordando las caras furiosas en la sala de conferencias. Si eran tan hostiles conmigo como enfermera, solo podía imaginar su reacción si me hubiera reclamado como pariente mientras vivía. Continuó, también sabía que su madre se fue por una razón. No quería interrumpir la vida que ella había construido. Pero cuando se enteró de que usted lo estaba cuidando, cuando vio su compasión, su paciencia, me dijo que sentía que le habían dado una segunda oportunidad para hacer algo bien. Las lágrimas me picaron los ojos. Las aparté parpadeando. Él no me trató como a su familia. Me trató como a una enfermera haciendo su trabajo. Eso fue intencional, dijo el señor Romero. Quería ver quién era usted cuando pensaba que nadie la estaba mirando. No como una heredera, no como una Santiago, simplemente como usted misma. Me hundí más en la silla, absorbiendo el peso de todo. ¿Y ahora qué?, pregunté. Eso depende de usted, dijo. Pero le diré esto. Todavía hay documentos que no ha visto, registros, notas que él guardaba. Y esa llave abre más que un baúl. Abre respuestas. Por un largo momento miré fijamente la pequeña llave de latón. Pensé en el secretismo de mi madre, en mis preguntas de la infancia, en las piezas que faltaban y que nunca encajaban. Y luego pensé en el general, severo, exigente, brusco, pero inesperadamente amable en sus últimos días cuando pensaba que nadie lo notaba. Todas esas veces que me tomó la mano durante los tratamientos dolorosos. Todas las conversaciones en las que parecía observar mi rostro con demasiada atención, como si buscara algo. Tal vez lo había estado. Cerré los dedos fuertemente alrededor de la llave. Quiero ver su casa, dije. Quiero abrir ese baúl. El señor Romero asintió. Lo arreglaré. Al salir de la oficina y adentrarme en la luz de la tarde, el aire se sentía más frío de lo que debería. Por primera vez en mi vida, no solo llevaba preguntas. Llevaba la posibilidad de respuestas. Y de alguna manera eso era aún más aterrador. La casa del general se alzaba en las afueras del pueblo, medio oculta tras imponentes robles que extendían sus ramas como brazos vigilantes. Era el tipo de lugar al que no te acercabas casualmente. 3 pisos de piedra y madera, amplios porches, setos cuidados y banderas que aún ondeaban a media asta. La señora Rosa, su ama de llaves durante casi 30 años, abrió la puerta antes de que yo llamara 2 veces. Me miró con una mezcla de reconocimiento y algo más suave. Lástima tal vez o preocupación. Viniste, dijo suavemente. Él esperaba que lo hicieras. Se hizo a un lado, dejándome entrar al vestíbulo.
El aire olía ligeramente a cera para muebles y a algo más viejo, como libros y secretos. Se supone que debo encontrar un baúl, dije en voz baja. Algo que me dejó. Su expresión se tensó, pero asintió. Está arriba. Lo guardaba en la habitación que llamaba el estudio de los recuerdos. Ven por aquí. Me guió por pasillos revestidos de fotografías. El general Santiago en su uniforme estrechando manos con comandantes, sentado junto a presidentes y líderes extranjeros. Pero entremezcladas había imágenes más personales, picnics de verano, reuniones navideñas, una versión más joven de la señora Rosa riendo en una cocina abarrotada. Pero noté algo más. No había fotos de su hermana, ninguna de Clara, ninguna de la rama de la familia de mi madre. Cuando llegamos al segundo piso, la señora Rosa se detuvo frente a una puerta cerrada. Pasó mucho tiempo aquí al final, dijo. Algunos días simplemente se sentaba durante horas pensando. Abrió la puerta y me dejó entrar. La habitación era pequeña y con poca luz, principalmente por una sola ventana. Un escritorio de escritura se alzaba cerca de la pared, su superficie ordenada, excepto por una pila de sobresatados con un cordel. Una estantería contenía volúmenes de historia, derecho y vida militar. Y junto a la ventana, había un baúl de cedro con un candado de latón. No tuve que preguntar. Supe al instante que era eso. Extendí la llave que el señor Romero me había dado y me arrodillé junto al baúl. Mis manos temblaron mientras deslizaba la llave en la cerradura. Hizo un clic suave como un suspiro. Dentro el aroma a cedro se elevó, débilmente familiar y extraño al mismo tiempo. El baúl estaba lleno de papeles, cuadernos y una gruesa carpeta etiquetada Familia García. Contuve la respiración. García, el apellido del general, el apellido de soltera de mi abuela. Levanté la carpeta primero. Dentro había archivos cuidadosamente organizados, fotografías, cartas y papeleo oficial. Los documentos más antiguos pertenecían a una mujer llamada Clara García, una adolescente con una sonrisa tímida y cabello largo y oscuro, mi abuela. Había fotos de ella de niña riendo junto a un Santiago mucho más joven. Una foto me detuvo en seco, los dos sentados en un columpio de porche, con los brazos entrelazados, grandes sonrisas tontas en sus rostros. En la parte de atrás escrito con tinta descolorida, Rey y Clara, verano antes del despliegue. Mis dedos temblaron mientras pasaba la página. El siguiente archivo estaba etiquetado como Isabel, mi madre. Nunca antes había visto estas fotografías. Mi madre de bebé, de niña pequeña, luego de adolescente. Sus ojos eran del mismo tono que los míos. En cada foto estaba cerca de Clara, casi aferrada a ella. Las siguientes páginas eran cartas, carpetas llenas de ellas escritas por mi abuela al general. Cartas que él había guardado durante décadas. Levanté una con cuidado. La letra era elegante y cansada. Santiago, tu hermano volvió a venir. Dijo cosas terribles. Dijo que se llevaría a Isabel. Dijo que ella pertenece a la verdadera familia. No lo permitiré. Nos iremos pronto. Aún no sé a dónde. Solo sé que tenemos que irnos. Un escalofrío me recorrió la columna vertebral. El hermano del general. El mismo que me había gruñido en la sala de conferencias. Abrí otra carta. Siento haberme ido sin despedirme, pero conoces a tu hermano. No se detendrá. Por favor, no nos busques. Es más seguro así. Más seguro. Mi madre había huido porque tenía miedo. Miedo de ser encontrada, de perder a su propio hijo, de una disputa familiar que se convertía en algo cruel. Otra carta, fechada meses después, reveló aún más. Hemos cambiado nuestros nombres. Estamos empezando de nuevo. Sé que te enfadarás, pero no puedo arriesgarla. No puedo arriesgar a Isabel. Mi pecho se apretó. Isabel. Ese era mi nombre original antes de que mi madre me rebautizara como Elena Domínguez. Pero luego llegué al último sobre de la pila, el que tenía manchas de lágrimas que oscurecían el papel. Santiago está embarazada. Está asustada y se niega a dejarte ayudar. Le rogué que regresara a casa, pero no lo hará. Cree que tu hermano intentará reclamar al bebé. No lo dirá, pero sé que está pensando en desaparecer de nuevo. Está pensando en huir, de criar al niño sola. No sé qué hacer. Miré la fecha. Era un mes antes de mi nacimiento. Mi visión se nubló. La habitación se sentía más pequeña, el aire más denso. Mamá había huido de nuevo, esta vez para escapar de ambos hombres, el que podría haberla ayudado y el que habría intentado controlarla. La señora Rosa habló suavemente detrás de mí.
Él amaba a su abuela. Sabes, ella lo crió después de que sus padres murieran. Perderla lo destrozó. Tragué saliva con dificultad. ¿Por qué no me dijo nada de esto? Quería hacerlo, dijo. Pero cuando la vio entrar en su habitación por primera vez, no estaba seguro. No hasta que vio cuánto se parecía a Clara. Y no hasta que la vio cuidarlo con la misma dulzura que su abuela. Cerré la carpeta y busqué más adentro del baúl. Debajo de los papeles había un objeto más, una pequeña caja de terciopelo. Dentro había un delicado collar de oro con un pequeño colgante grabado en forma de hoja. En la parte de atrás había una sola palabra, Isabel. El primer nombre de mi madre, mi nombre. Un sollozo subió por mi garganta. Presioné el colgante contra mi pecho, incapaz de detener las lágrimas que finalmente se derramaron. Había pasado mi vida sintiéndome como un signo de interrogación, como un espacio en blanco en mi propia historia. Pero la verdad estaba aquí en este baúl, desordenada, dolorosa, enterrada pero real. Mi madre no me había abandonado. Me había protegido. Había huido, no porque no me amara, sino porque me amaba demasiado como para arriesgarse a perderme ante personas que veían herederos en lugar de hijos. Sentí la mano de la señora Rosa posarse suavemente sobre mi hombro. Él quería que supieras la verdad, dijo. Toda, incluso las partes que duelen. No sé qué hacer con esto, susurré. Empieza por respirar, dijo. Luego sigue adelante tal como tu madre quería. Cerré el baúl lentamente, el colgante aún cálido en mi mano. Por primera vez en mi vida, no estaba enojada con mi madre. La entendía, y eso dolía más que cualquier otra cosa. Cuando salí de la casa del general con el colgante al cuello y la carpeta bajo el brazo, el cielo de la tarde había comenzado a oscurecerse. Las nubes manchaban el horizonte en largas pinceladas grises, y un escalofrío se apoderó del aire como el comienzo de una tormenta. Me senté en mi coche durante varios minutos antes de encender el motor, demasiado abrumada para moverme. Todo lo que había sabido sobre mi vida, mi infancia, mi madre, mi identidad, se movía bajo mí como placas tectónicas. La verdad no era una revelación ordenada. Era áspera, complicada, dolorosa. Aún así, una cosa estaba clara. Los parientes del general habían mentido. Habían interferido y habían intentado borrarme. Conduje hasta la oficina del señor Romero porque me había pedido que regresara. Los últimos parientes seguían reunidos dentro cuando entré por la puerta, sus voces subían y bajaban en olas ásperas. Tan pronto como me vieron, los gritos se intensificaron. Ahí está, ladró uno de los sobrinos, señalándome con un dedo. Era alto, tenía la cara roja y parecía no haberse saltado una comida en décadas. La pequeña enfermera cazafortunas. Lo manipulaste. Engañaste a un viejo moribundo. No me inmuté. Me habían insultado antes, pacientes con dolor, familias en duelo y extraños que pensaban que las enfermeras eran sirvientas, pero nunca así. Nunca por personas que se habían esforzado tanto por evitar que supiera quién era. El señor Romero se interpuso entre nosotros, calmado pero firme. Basta. La señorita Elena está aquí porque tiene derecho legal a estarlo, y porque el general así lo dispuso. Estaba confundido, respondió el sobrino. Estaba medicado, débil y solo, y ella se aprovechó de él. Si supiera cuántas veces el general había intentado rechazar su medicación para el dolor, cuán orgulloso había estado, cuán terco, cuán desesperado por permanecer alerta para asuntos pendientes. Ella era su enfermera, gruñó otro pariente. No es familia, no es sangre. Esa palabra, sangre, cayó como un golpe. Habían usado la misma palabra años atrás en las cartas. Querían reclamarme por mi sangre o borrarme por ella. El señor Romero levantó una mano con cansada paciencia en sus ojos. Tengo documentación, dijo. Todos ustedes tendrán la oportunidad de verla. Pero primero la señorita Elena necesita hablar. No lo esperaba, pero cuando se volvió hacia mí esperando, algo dentro de mí se estabilizó. Puse la carpeta sobre la mesa y la abrí en la primera fotografía de mi abuela y el general. La sala quedó en silencio. Esa fotografía, dos adolescentes riendo juntos, hizo más para silenciarlos que cualquier discusión. Ella es Clara García, dije. Su tía, su madre, su hermana. ¿Y esto? Toqué la imagen. Esta era su familia. Toda ella, incluido él. El sobrino resopló. ¿Y qué? Eso no prueba nada. Pasé la página. Las cartas se extendieron sobre la mesa. Súplicas de ayuda, advertencias, confesiones escritas con la mano temerosa de una madre. Leí en voz alta las partes que importaban. Dijo que se llevaría a Isabel.
Tenemos que irnos. No es seguro. He cambiado nuestros nombres. Por favor, no nos busques. Esa es mi madre, dije, mi voz temblorosa pero fuerte. Huyendo porque tenía miedo de ustedes, miedo de lo que harían si encontraran a su bebé. Varias caras palidecieron. Una mujer comenzó a temblar. Sus labios se entreabrieron con incredulidad. El sobrino abrió la boca para discutir, pero no salió ningún sonido. Entonces pasé al último sobre, el que tenía manchas de lágrimas. Mi madre no huyó porque odiara a esta familia, dije, mirándolos a los ojos uno por uno. Huyó porque me amaba. Porque pensó que alguien aquí intentaría reclamarme como un premio o usarme para manipular al general. Ella no quería esa vida para mí. El sobrino recuperó la voz. Esto es ridículo, escupió. ¿Esperan que creamos un cuento de hadas? ¿Cualquiera podría haber escrito esas cartas? Sin decir una palabra, saqué el colgante. La sala jadeó suavemente. Esto era de mi madre, dije. Su nombre de nacimiento, Isabel, grabado en la parte posterior. Él lo guardó durante 30 años, esperándola, esperándome. El señor Romero puso una mano sobre la carpeta. Y si necesitan pruebas, tenemos más. La prueba de ADN que el general ordenó hace meses, una coincidencia que nunca quiso revelar sin certeza. La cara del sobrino se contorsionó. ¿Estás mintiendo? No, dijo el señor Romero con calma. Ustedes sí. Se volvió hacia mí. El turno es suyo, señorita Elena. Respiré hondo, una respiración larga y constante, y por primera vez comprendí qué tipo de venganza quería. No el tipo explosivo, no el tipo destructivo. Algo más doloroso. La verdad. La verdad entregada en el tono más tranquilo posible. No estoy aquí para luchar contra ustedes, dije en voz baja. No estoy aquí para quitarles nada. Algunos parecían escépticos. Lo que estoy aquí para hacer, continué, es decirles que su tío pasó años tratando de encontrar a las personas que amaba. Y ustedes, todos ustedes, lo hicieron imposible. Se interpusieron en su camino. Le mintieron. Lo dejaron morir pensando que había fallado a su familia, cuando la verdad era que ustedes le fallaron a él. Nadie habló. Me llamaron solo una enfermera. Pero yo lo cuidé. Lo escuché. Le tomé la mano cuando tuvo miedo. Lo escuché hablar de las personas que había perdido y de los errores que lamentaba. Y ni una sola vez, ninguno de ustedes apareció para hacer lo mismo. La tensión en la habitación se rompió como el hielo. Si quieren venganza, dije suavemente, aquí la tienen. Vivirán sabiendo que el hombre al que ignoraron me amaba, y que la bondad que trataron como debilidad fue la única sabiduría en la que confió al final. El sobrino retrocedió con los puños apretados, pero no tenía palabras. Nadie las tenía. Finalmente la mujer mayor, una de las primas, se sentó pesadamente en una silla, con lágrimas corriendo por su rostro. Realmente te amaba, susurró. ¿Verdad? Asentí. A su manera complicada, sí, y yo también lo amaba. La habitación quedó en silencio de nuevo, esta vez sin ira. Solo verdad y dolor, y tal vez, en algunos de ellos, vergüenza. El señor Romero se aclaró la garganta. Legalmente, dijo, la señorita Elena es la heredera legítima. No habrá una impugnación exitosa. El general dejó registros detallados que documentaban su decisión. Uno por uno los parientes se fueron, algunos murmurando, algunos llorando, algunos demasiado aturdidos para hablar. Cuando la última puerta se cerró, finalmente me hundí en una silla, exhausta, entumecida, pero extrañamente libre. No levanté la voz ni una sola vez. No lancé acusaciones. Mi venganza había sido dejar que la verdad hablara más fuerte que su codicia. Y había funcionado. Cuando el último pariente salió furioso y la puerta de la oficina se cerró con un clic, el silencio se sintió casi irreal. Momentos antes, la habitación había sido un hervidero. Acusaciones, gritos, amenazas, todo girando a mi alrededor como un tornado. Ahora, solo el zumbido de las luces fluorescentes rompía la quietud. El señor Romero se sentó frente a mí, con los hombros caídos por el agotamiento de un hombre que había pasado semanas preparándose para esta misma batalla. Se frotó las sienes con círculos lentos y pequeños, luego me miró con algo parecido al alivio. Manejaste eso con más gracia que cualquier persona que haya visto, dijo. No me siento con gracia, admití. Me siento hueca. Eso es normal, respondió suavemente. La verdad nos sacude antes de que se asiente. Cogió un sobre azul marino, grueso y sellado con cera.
Mi nombre legal completo, estaba escrito con la letra firme del general, para Elena Isabel. Ver ambos nombres juntos, el que mi madre eligió y el que ocultó, me provocó una oleada de emoción tan intensa que casi me robó el aliento. El señor Romero deslizó el sobre hacia mí. Esta fue su última petición. La escribió 3 días antes de fallecer. Mis dedos temblaron mientras rompía el sello. El aroma a cedro y un tenue toque de la colonia del general subieron de las páginas dobladas. Por un momento no pude decidirme a abrirlo. No estaba lista. Pero luego recordé la carpeta, el baúl, el colgante. Toda la verdad que había pedido o quizás necesitaba ya me estaba cambiando. Desplegué la carta. La letra temblaba, delatando la debilidad de sus últimos días, pero las palabras eran firmes, honestas, inconfundiblemente suyas. Mi queridísima Isabel, sé que prefieres Elena, y ese es el nombre que llegué a amar. Pero naciste Isabel y necesito que sepas lo que significa ese nombre. Fue el orgullo de tu abuela y el primer regalo de tu madre para ti. Espero que algún día puedas llevarlo sin dolor. Presioné la palma de mi mano contra la boca, obligándome a no llorar demasiado pronto. Si estás leyendo esto significa que la verdad te ha encontrado, y espero de todo corazón que te encuentre con suavidad. Pero si no es así, entonces consuélate con esto. Nada de lo que pasó fue culpa tuya, y nada de ello fue culpa de tu madre tampoco. Esa línea me rompió en silencio. Tu abuela y yo éramos personas tercas. Dejamos que una discusión se convirtiera en un abismo entre nosotros. Ella sentía que yo me estaba perdiendo en el dinero y el estatus. Yo creía que ella estaba tirando su futuro al huir de nuestra familia. Ambos estábamos equivocados. El orgullo nos costó décadas. Me costó la oportunidad de verte crecer. Mis ojos se nublaron. Parpadeé hasta que las palabras se estabilizaron de nuevo. Cuando la agencia de enfermeras envió tu fotografía antes de tu entrevista, sentí algo que no había sentido en años. Esperanza. Tenías los ojos de tu abuela. Su tranquila valentía, su firmeza. Pregunté discretamente. Caminé con mucho cuidado, porque no quería dañar la vida que tu madre había construido para ti. Ella hizo lo que tenía que hacer. Ahora lo entiendo. Mis lágrimas cayeron libremente entonces. No sollozos fuertes, solo gotas constantes. Dolor y tristeza y amor, todo entrelazado. Me cuidaste incluso cuando fui difícil. Incluso cuando presioné demasiado, te sentaste conmigo en los días malos y reíste conmigo en los buenos. Me viste como algo más que un hombre con dinero. Me recordaste quién solía ser. Si pudiera ponerme de pie de nuevo, me arrodillaría para agradecerte por darle a un anciano algo que había renunciado hace mucho tiempo, un sentido de valía. Hice una pausa para respirar. La habitación se sentía más pequeña, más cálida, como si él todavía estuviera allí de alguna manera. En cuanto a lo que te he dejado, no está destinado como recompensa. No está destinado a cambiar quién eres. Está destinado a proteger la bondad en ti. Está destinado a dar a tus sueños una oportunidad de luchar. Sé de tus planes para una clínica. Sé lo profundamente que te preocupan aquellos que no tienen nada. Tu madre estaría orgullosa. Clara estaría orgullosa. Y yo estoy orgulloso más de lo que las palabras pueden expresar. Mi corazón se apretó. Nunca había esperado orgullo o pertenencia de nadie más allá de mi madre. Escucharlo de él, incluso por escrito, se sintió como si una parte de mí que no sabía que faltaba finalmente encajara. Una última petición, mi querida. No dejes que las acciones de mi familia moldeen tu futuro. No dejes que su amargura te endurezca. Ellos han vivido sus vidas persiguiendo el dinero. Vive la tuya persiguiendo el significado. Esa es la verdadera herencia. Limpié una lágrima de la esquina de la página. Cualquier nombre que elijas, Elena o Isabel, llévalo con honor. Llévalo con bondad. Eres el puente entre lo que nuestra familia fue y lo que podría haber sido. Eres mi legado. Con todo mi amor, tu tío Santiago. Bajé la carta lentamente mirando los bordes curvados como si pudieran moverse. El señor Romero esperó en silencio, dándome espacio para absorber cada palabra. Pasaron varios minutos antes de que pudiera hablar. Él se preocupaba por mí más de lo que me di cuenta. Así fue, dijo el señor Romero, y confió en usted por completo. Doblé la carta con cuidado y la volví a meter en el sobre. ¿Por dónde empiezo?, pregunté. Con una elección, dijo. ¿Qué quieres hacer con la herencia? La pregunta debería haberme abrumado. 12 millones de euros, propiedades, inversiones, una mansión. El peso de ello me oprimió el pecho.
Pero luego pensé en la última petición del general. No dejes que la amargura te endurezca. Vive por el significado, no por el dinero. Da a tus sueños una oportunidad de luchar. Pensé en mi madre, trabajando hasta la extenuación. Pensé en pacientes que no tenían cobertura. Niños cuyas únicas visitas al médico eran a través de urgencias, los barrios desatendidos que siempre había soñado con ayudar. Sé lo que él habría querido, dije suavemente. Creo que sé exactamente qué hacer. El señor Romero asintió como si hubiera estado esperando esas palabras. Entonces, empecemos. Al salir de la oficina, las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer. Rayas lentas, frías y plateadas en la acera. Levanté la cabeza y dejé que la lluvia me tocara la cara. Por primera vez, el pasado no se sentía como una herida. Se sentía como un mapa. La lluvia no cesó durante días después de la lectura del testamento, como si el cielo mismo necesitara tiempo para asentar todo lo que se había desenterrado. Pasé esas mañanas grises y tranquilas sentada en mi pequeña mesa de cocina, la carta del general descansando junto a una taza de café que siempre se enfriaba antes de que recordara beberlo. Cada frase se repetía en mi cabeza: eres mi legado. Vive por el significado, no por el dinero. Dale a tus sueños una oportunidad de luchar. Durante años había llevado esos sueños en silencio, doblados como una vieja nota en un bolsillo que nunca abría. Una clínica gratuita para familias que no podían pagar la atención. Un lugar seguro para personas mayores que no querían ser una carga. Un centro comunitario donde la salud y la dignidad fueran tratadas como derechos de nacimiento, no como lujos. Pero los sueños cuestan dinero, dinero que nunca había tenido. Hasta ahora. En una semana había vuelto a recorrer la mansión abandonada, esta vez con un cuaderno, una cinta métrica y una tranquila determinación que me sorprendió incluso a mí. La casa se sentía diferente ahora. No grandiosa ni intimidante, solo llena de posibilidades. La señora Rosa entró de la cocina, secándose las manos en el delantal. Es una casa hermosa, dijo. Grandiosa a su manera. Solía pensar que necesitaba una familia de nuevo. Así es, respondí. Solo que no la que todos esperaban. Ella sonrió suavemente. Entonces pongámonos a trabajar. La renovación tomó meses, meses largos y agotadores llenos de polvo, permisos, contratistas, reuniones de presupuesto y decisiones que nunca imaginé que necesitaría tomar. Hubo noches en las que me quedaba dormida sobre lonas. Mañanas en las que dudaba de todo, temiendo estar destruyendo algo que el general había apreciado. Pero luego volvía a leer su carta y el miedo se pasaba. Derribamos el antiguo comedor y construimos una sala de espera. La sala se convirtió en una sala de examen. El salón de baile se convirtió en un centro de fisioterapia. La biblioteca, la habitación en la que pasaba incontables horas, se convirtió en mi oficina. Mantuve una cosa exactamente como estaba, su escritorio junto a la ventana, el lugar perfecto para ver cómo cambiaba el mundo. Lo llamamos Centro de Salud Comunitario General Santiago. Cuando las puertas finalmente se abrieron, el primer paciente en entrar fue una madre cansada con dos niños pequeños aferrados a sus piernas. Uno tenía una tos tan profunda que me dolía el corazón. La madre se disculpó una y otra vez por no haber podido pagar un médico antes. Me arrodillé, comprobé el pulso del niño, escuché sus pulmones y sonreí tranquilizadora. Estás aquí ahora, dije. Estás exactamente donde necesitas estar. La noticia se extendió rápidamente. Personas mayores venían de toda la ciudad para chequeos gratuitos. Veteranos entraban con los hombros rígidos por el orgullo, admitiendo en voz baja que necesitaban ayuda. Familias llegaban en grupos tímidas al principio, luego agradecidas. Cada día, mientras caminaba por los pasillos de lo que solía ser la mansión del general, sentía algo curarse dentro de mí, algo viejo, algo tierno, algo que había estado esperando permiso para respirar. Una tarde tranquila, mientras el centro bullía de actividad, estaba en mi oficina mirando el colgante que yacía sobre mi escritorio. La palabra Isabel brillaba suavemente a la luz del sol. Todavía no estaba acostumbrada a escucharla o a pensar en mí misma como una mujer con dos nombres, dos historias, dos familias. Un golpe en la puerta interrumpió mis pensamientos. La señora Rosa asomó la cabeza. «Hay alguien aquí preguntando por usted», dijo suavemente. «Quizás quiera hablar con él». Entré en el vestíbulo y me quedé paralizada. Era el sobrino del general, el más ruidoso y enojado de la lectura del testamento. Sus hombros estaban caídos ahora, y sostenía su sombrero nerviosamente en sus manos como un niño de escuela esperando fuera de la oficina del director. Yo espero que esto esté bien», dijo torpemente. «Escuché lo que hiciste con la casa.
Quería verla. Me crucé de brazos, pero no hablé. Se aclaró la garganta. Mira, fui horrible contigo. Todos lo fuimos. Crecí escuchando la historia de una manera, que tu abuela abandonó a la familia, que tu madre fue una ingrata, que tú. Que no existías. Cuando el tío Santiago cambió el testamento me sentí estafado. Pero me equivoqué. El silencio se cernió entre nosotros. Miró a su alrededor contemplando la clínica, los pacientes, los voluntarios. Su expresión se suavizó. Este lugar es algo que él habría amado más que el dinero, más que nada. Me tragué el nudo en la garganta. Él quería ayudar a la gente. Simplemente ya no sabía cómo. El sobrino asintió. Gracias por devolverle algo de dignidad al final. Fue lo más parecido a una disculpa que jamás obtendría, pero fue suficiente. ¿Te gustaría un recorrido?, pregunté en voz baja. Sonrió, pequeña, vacilante, agradecida. Sí, me gustaría. Caminamos juntos por el centro y por primera vez, no lo vi como el hombre que intentó sacarme de un testamento. Lo vi como una pieza rota de la misma familia destrozada de la que yo provenía. Alguien que necesitaba curarse tanto como yo. La reconciliación no siempre es grandiosa o ruidosa. A veces es un paseo tranquilo por un lugar construido con dolor y amor a partes iguales. Meses después, en una cálida tarde de primavera, cerré la clínica y salí. El cielo ardía con naranjas y rosas, y el aroma a hierba fresca flotaba por el patio. Me encontré caminando hacia el jardín donde el general solía sentarse en sus días buenos. Me lo imaginé allí ahora, recostado con los brazos cruzados, tratando de no mostrar lo complacido que estaba. Espero estar haciéndolo bien por ti, susurré al aire vacío. Espero que mamá también lo vea. Una suave brisa susurró entre los árboles, trayendo el tenue aroma a cedro. Presioné el colgante contra mi corazón. Por primera vez en mi vida, me sentí completa. No por la herencia, no por la clínica, sino porque finalmente había aprendido de dónde venía y quién quería ser de ahora en adelante. La familia no era sangre ni dinero ni nombres en un certificado de nacimiento. La familia era la amabilidad ofrecida libremente. La compasión dada sin expectativas. Un legado construido con amor, no con riqueza. Mientras caminaba de regreso a la clínica, con las luces brillando suavemente a través de sus ventanas, me di cuenta de algo simple y profundo. Mi venganza nunca había sido dañar a nadie. Se trataba de demostrar que la bondad sobrevive incluso cuando todo intenta enterrarla. Y eso, sabía, era el tipo de herencia que valía la pena transmitir. Antes de irte, me encantaría saber algo de ti. ¿Alguna vez has experimentado un misterio familiar, una historia oculta o un momento que cambió la forma en que viste tu pasado? Compártelo en los comentarios.